Mi nombre es Cindy Juliet González Quiroz, estudiante de la Universidad de Pamplona, el programa de Ingeniería Industrial, periodo 2022. A continuación, en el siguiente video les estaré hablando acerca de la norma técnica colombiana ISO 19011. Bueno, la ISO 19011 es una norma que objetivamente brinda orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como también nos habla de la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. Entonces, básicamente lo que hace es integrar auditoría de gestión de la calidad y auditoría ambiental. Bueno, el objetivo de su creación fue elaborar una norma que integrara ambas disciplinas. Entonces, aquí tenemos. Bueno, vamos a la siguiente. Decimos que auditoría, vamos a conocer el concepto de auditoría. Entonces, una auditoría es un proceso que tiene un propósito, unos objetivos y pues por último una finalidad. Entonces, como podemos observar en la imagen, este proceso puede ser sistemático, puede ser independiente o puede ser documentado. Todo esto para obtener unas evidencias de las auditorías y posterior a ello hacer una evaluación objetiva con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de la auditoría. Entonces ahí vemos. Esta norma ISO 19011 está basada en 4 directrices fundamentales, las cuales las podemos observar. La primera es principios de auditoría, la segunda gestión de un programa de auditoría, la tercera actividades de auditoría, la cuarta competencia y evaluación de los auditores. La primera directriz, principio de auditoría. Entonces nos dice que tenemos unas pautas referente a los auditores y otra referente a la auditoría. Entonces, referente a los auditores tenemos conducta ética, que es un fundamento de la profesionalidad, y dentro de esta podemos encontrar la confianza, la integridad, la confidencialidad y la discreción, que son totalmente pues fundamentales para auditar. Como segundo encontramos la presentación ecuánime. Dicha presentación es una obligación simplemente de informar con veracidad y exactitud. Y como tercera tenemos un debido cuidado profesional. En esta debemos aplicar la diligencia y el juicio al momento de auditar. Esto de acuerdo a la tarea que desempeña el auditor y pues la confianza que ha depositado el cliente en ellos. En esta parte pues obviamente el auditor debe tener las competencias mínimas para ocupar dicho cargo. Referente a la auditoría tenemos la independencia como una base para imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la misma, es decir, en estas no deben existir sesgos y tampoco conflictos de interés, es decir, deben ser neutrales para poder evaluar lo que se quiere. Tenemos un enfoque basado en la evidencia. Dicho enfoque es un método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría que sean fiables y pues reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Entonces aquí es imprescindible que el uso del muestreo sea apropiado. La segunda directriz que nos encontramos es la gestión de un programa de auditoría. Entonces este sistema de gestión de un programa de auditoría nos muestra que se basa principalmente en planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces,
primeramente en planificar encontramos el establecimiento de un programa de auditoría. A este le vamos a encontrar unos objetivos y una amplitud. Entonces, dichos objetivos en esta planificación pueden basarse considerando prioridades de la dirección o propósitos comerciales, requisitos de un sistema de gestión, requisitos legales, también la necesidad de evaluar a los proveedores, también un requisito del cliente o riesgos que existan en esa organización. Y la amplitud sí puede variar dependiendo del tamaño y la naturaleza y también la complejidad de dicha organización que vaya a ser auditada. Bueno, tenemos las responsabilidades. Entonces, estas responsabilidades deben asignarse a una o más personas que tengan conocimientos generales en principios de auditoría, en la competencia de los auditores y en la aplicación de técnicas para dicho proceso. Dice que tenemos unos recursos. Entonces dice que estos deben dentro de estos recursos deben considerarse los recursos que sean necesarios para desarrollar la auditoría, para implementar, para dirigir y para mejorar dichas actividades, así como también las técnicas, los procesos que se quieran alcanzar y la disponibilidad de los auditores y los técnicos. Son factores que se deben evaluar teniendo en cuenta la amplitud de esa auditoría, como lo comentábamos anteriormente, que depende del cronograma de lo que se quiera alcanzar y de las prioridades que tenga dicha auditoría. Por último, tenemos unos procedimientos. Entonces, dichos procedimientos deberían tratar planificación y elaboración de un calendario, aseguramiento de competencia de los auditores y líderes de los equipos auditores, selección de los equipos de auditores, la realización de las auditorías, la realización del seguimiento de la auditoría, la conservación de los riesgos del programa, el seguimiento del desempeño y la eficacia, y por último la comunicación de los logros globales del programa. Entonces pasamos al siguiente paso, que es hacer. Dentro del hacer vamos a encontrar la implementación del programa de auditoría. Entonces decimos que primeramente tenemos la elaboración de un programa, de un calendario de las auditorías. Entonces, este calendario debe realizarse en base a la parte planificada, es decir, una especie de cronograma. Entonces, dependiendo de eso, vamos a realizar la evaluación a los auditores. La evaluación a los auditores no es más que de pronto evaluar las competencias o si están capacitados para dicho cargo, o evaluar, por decirlo así, su hoja de vida y las competencias que tengan como profesional. Teniendo en cuenta esa evaluación, entonces se va a realizar la selección de los equipos de auditores. Esta selección lo va a realizar el líder. Todo equipo, dependiendo de la amplitud, se va a dividir por equipos, y pues esto lo realizará el líder. Después se realizará la conducción de las actividades, que es como poner en marcha lo que se había planificado. Entonces, teniendo en base a todo lo anterior, se van a conservar unos registros que al final es lo que nos van a servir para determinar las conclusiones del programa de la auditoría. Bueno, en la parte de verificar, tenemos
un seguimiento y tenemos una revisión. Entonces, de dicho seguimiento tendrá características o evaluará características como la aptitud, la conformidad, la retroalimentación de los clientes de esta auditoría, de los auditados y de los auditores. Y la revisión es lo que compete o deberá considerar como resultados, conformidad, necesidades, los registros que se hayan tenido en esa parte anterior del hacer y las prácticas. Identificación de la necesidad de las acciones correctivas y preventivas. Entonces, decimos que dichos resultados de las revisiones del programa de la auditoría pueden llegar a las acciones correctivas y preventivas y por su parte a la mejora del programa de auditoría. Entonces llegamos a lo que son las oportunidades de la mejora, que se van a observar teniendo en cuenta todos los datos recolectados anteriormente. Y por último, vamos a actuar, que sería cuando ya se empieza a aplicar la mejora del programa de auditoría, teniendo en cuenta las conclusiones basadas en los registros que se hayan tenido anteriormente, con el desarrollo de ese cronograma. Bueno, la tercera directriz nos dice que es las actividades de la auditoría. Entonces, dentro de esto también hay unos pasos a seguir para cumplirla. Primero tenemos el inicio de la auditoría. Entonces, en este inicio dice que primero se va a designar o vamos a designar un líder para ese equipo de auditoría, o sea, para empezar las actividades de auditoría. Dentro de este inicio de auditoría vamos a tener que definir unos objetivos. En estos objetivos vamos a definir qué es lo que queremos con esa auditoría. Vamos a determinar el grado de conformidad del sistema de gestión y también los criterios o requisitos legales que se tengan en esta. También vamos a definir el alcance de la auditoría. En esta vamos a describir la extensión y los límites que esta puede llegar a tener. Dentro de esos límites o extensión podemos decir que la ubicación, las actividades, procesos y el periodo de tiempo que esta pueda demorar. Y por último vamos a determinar la viabilidad. Entonces, esta viabilidad deberá considerar ciertos factores como la disponibilidad de la información suficiente y apropiada para planificar, la cooperación adecuada del auditado y el tiempo y los recursos adecuados. Entonces, posterior a eso tenemos que seleccionar el equipo de auditor. Entonces, este equipo se va a seleccionar ya cuando la auditoría se considera viable y entonces este equipo debe cumplir con todas las competencias que deba requerir esa área. Luego de eso, vamos a establecer el contacto inicial con el auditado. Entonces, este contacto inicial puede ser informal o puede ser formal y también este contacto lo pueden realizar las personas que se le ha designado esa responsabilidad o por el líder del equipo, pueden ser intermediarios en este caso. Entonces, el segundo paso sería la revisión de la documentación. Entonces, esta revisión sirve para determinar la conformidad del sistema y también que según la documentación, los criterios, nos va a botar unos valores significativos. Entonces, esta documentación puede incluir documentos, registros, informes, registros de auditorías previas y todo eso. Bueno, esta revisión
Es importante que tenga en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que se va a auditar. Como tercer paso tenemos la preparación de las actividades in situ. Entonces, tenemos que en esta se va a realizar una preparación al plan de auditoría, como los objetivos, el criterio, alcance, cronograma, funciones del equipo, los recursos y todo eso. Posterior a ello se le van a asignar las tareas del equipo auditor por parte del líder, o sea que ya es la asignación de actividades a cada miembro del equipo. Y por último, se va a dar la preparación de documentos de trabajo, listas de verificación y planes de muestreo. Todo lo que compete con formularios, evidencias, hallazgos que pasarían a ser luego las conclusiones y los registros de las reuniones que realicen o evidencien la evaluación de la misma. Luego tenemos la realización de las actividades in situ. Entonces en esta se realiza una reunión de apertura para confirmar el plan de auditoría, para proporcionar un breve resumen de cómo se llevará a cabo la actividad, se confirmarán los canales de comunicación y por último pues se va a proporcionar al auditado la oportunidad de hacer las preguntas que tenga con respecto al tema. También en esta realización de actividades deberá existir la comunicación durante la auditoría. Esta comunicación lo que nos dice es que todos los miembros del equipo auditor deberán consultarse periódicamente para intercambiar toda la información que hayan recolectado y así poder evaluar el progreso de la auditoría, si es posible reasignar tareas entre los miembros de ese equipo según lo requiera. Entonces también se tendrán un papel y responsabilidades de los guías y observadores. Acá van a existir unos guías y unos observadores. Estos son los que pueden acompañar al equipo, pero no forman parte de ese equipo. O sea, no deben influir ni interferir en la realización de la auditoría. Entonces, dentro de eso pueden ser los mediadores o pueden ser los testigos cuando se realiza una reunión, las personas que, por decirlo así, agendan o median una reunión entre ambas partes. También tenemos recopilación y verificación de información. Entonces, esta recopilación de información es como que todas las evidencias, los datos que pueden servirnos a nuestra auditoría para llegar a las conclusiones y pues esta la podemos recolectar por medio de entrevista, observación de actividades y revisión de documentos. También tenemos una generación de hallazgos de auditoría. Estos pueden indicar la conformidad como la no conformidad que se tengan en esos criterios de auditoría y pueden identificar una oportunidad de mejora. Tenemos preparación de las conclusiones de auditoría. Entonces aquí esta preparación es como una reunión previa que hacen todos los equipos de auditores para acordar o revisar los hallazgos, acordar las conclusiones y preparar unas recomendaciones y pues en caso de que se requiera seguir con la auditoría pues comentar el paso a seguir y por último se hace la reunión de cierre. Entonces dicha reunión de cierre va a permitir presentar lo que fueron los hallazgos y conclusiones de cierta forma que como que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. En eso también se pueden presentar el plan de acciones y correcciones, pues si ya se puede evidenciar desde ese momento. Entonces, luego procedemos dentro de estas actividades a la preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. Entonces, dentro de eso vamos a preparar el informe de auditoría haciendo un registro completo. También vamos a hacer una aprobación y una distribución del informe de auditoría
por parte de este. Entonces, dentro de este ítem es muy importante recalcar que debe existir confidencialidad entre las partes acordadas o que hicieron parte de dicho estudio, porque pues la información es exclusividad y de la persona o del cliente que hizo un requerimiento de auditoría y pues simplemente contrató los servicios. Posterior tenemos la finalización de esta auditoría. Entonces, en el fin de esta auditoría podemos decir que ya se puede dar por finalizada cuando todas las actividades que están descritas dentro del plan de auditoría ya se hayan realizado y pues el informe de la auditoría está aprobado y se haya ya distribuido. Entonces, este debería de verificarse y pues si se implementó la acción correctiva o no se implementó y pues qué eficacia, si fue eficaz o no, o debe volver a auditarse, no sé. Entonces, aquí nos muestran un último paso a seguir dentro de estas actividades, que es la realización de actividades de seguimiento de la auditoría. Entonces, esto como que no es más que la verificación del paso anterior, o sea, si se puede realizar una auditoría posterior a eso, pues simplemente ya evidenciaron el plan de mejora que pueden implementar. La cuarta directriz y última es la competencia de evaluación y evaluación de los auditores. Entonces, dentro de esta tenemos como primero vamos a hablar de la competencia. Entonces, esta competencia, como son dos partes, enfoca parte de calidad, parte de medio ambiente. Entonces dichas partes nos generan unos conocimientos y unas habilidades genéricos que deben tener como mínimo esos auditores o las competencias mínimas que deben tener. Entonces, dentro de la que compete al medio ambiente tenemos conocimientos y habilidades que sean específicas y únicas en ese tema, medio ambiente, y dentro de calidad también tenemos conocimientos y habilidades específicas que sean únicamente en ese tema en específico. Entonces, en esta parte de competencia se debe evaluar lo que es la educación. Entonces, son los estudios que tengan estas personas. También se va a evaluar la experiencia laboral, que es un factor netamente importante porque dentro de esa es el recorrido en su vida profesional que ha tenido ese auditor. También tenemos experiencia en auditorías, es decir, es importante que ese profesional que ya haya tenido una experiencia laboral, pues dentro de toda experiencia laboral figure un cargo anterior en auditorías, pero en dichos procesos específicamente deben ser en calidad y medio ambiente porque deben conocer muy bien el tema que van a auditar. Y la formación como auditor, pues en esta parte van a mediar, por decirlo así, lo que son atributos personales. Entonces, esta parte como que complementa la última parte de competencia, que sería la evaluación de esos dichos atributos personales. Entonces, dentro de esos atributos se pueden evaluar si el profesional es ético, es de mentalidad abierta, es diplomático, es observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido y seguro de sí mismo. Entonces, todo esto con el fin de que esta persona cuente con la habilidad, por decirlo así, que oscile casi al 100% para realizar dicho estudio. Entonces, en la parte de mantenimiento y mejora de la competencia, se evalúa el desarrollo profesional continuo. Entonces, dentro de este desarrollo profesional continuo, lo que vamos a tener es que las personas o los auditores o el profesional que esté en este cargo, se le va a, por decirlo así, como que evaluar una línea de tiempo y va a evidenciar la superación
profesional que ha tenido esa persona después de la graduación. Entonces, es decir, si ha realizado más estudios, si ha estado incluido en recientes investigaciones, bueno, por decirlo así, como que la experiencia que ha tenido después de ello. Y también se va a evaluar el mantenimiento. Entonces, este mantenimiento concierne a lo que tiene que ver con la actitud que tiene esta persona para auditar, es decir, debe tener criterio de auditor para poder ocupar dicho cargo. Y por último, se va a hacer una evaluación al auditor. Entonces, esta evaluación al auditor requiere de un proceso de evaluación que primeramente lo que hace es identificar las cualidades, los atributos y los conocimientos y habilidades que puedan satisfacer a las necesidades de este programa de auditoría. Como segundo paso, entonces se van a establecer los criterios de evaluación. Y como tercer paso vamos a seleccionar el método de evaluación adecuado. Y por último, pues se realizará la evaluación a dichos conocimientos de esta persona. Entonces, como último paso en el interior tenemos que las personas que vayan a auditar o que vayan a hacer uso en esta norma deben tener presentes estas 4 directrices y cumplir a cabalidad con lo que esta nos indica, para poder así llegar a una aplicación de una mejora. Entonces, los usuarios que pueden hacer uso de esta norma pueden ser organismos de acreditación, organismos de certificación o registro, organizaciones en sí de todo tipo, los auditores, administradores de programas de auditoría, las organizaciones que proporcionan entrenamiento y capacitación a auditores, consultores, entidades gubernamentales y laboratorios. Pues todo esto con el fin de estas entidades van a hacer uso de ella con el fin de lo que les decía anteriormente, llegar a un proceso al fin de realizar un proceso de mejora que sea aplicable, confiable y que esté previamente verificado en una empresa.